Feliz sábado, hermanos queridos, el Señor le bendiga grandemente. Sí, la verdad que me siento bastante impresionado de estar aquí, pues el sábado pasado estábamos participando de este programa del Plan de Dios, su mayor regalo, y bueno, me siento dichoso de que tuve la oportunidad de aprender tantas cosas importantes, de cómo Dios nos puede ayudar a cumplir con el mandato que nos ha dado en el tiempo que estamos. Y me invitaron ahí en el marco de las actividades a estar aquí este sábado. Y yo dije, wow, pero ¿y qué yo voy a hablar? En un grupo tan selecto de estudio de la Biblia, donde yo tengo que admitir que cuando estaba allá aprendí cosas que me dejaron bastante impactado. Y dije, bueno, pero gracias a Dios que no soy yo que voy a hablar. Quiero pedirle a Dios que sea Él que se manifieste a través de su palabra. Y en la palabra de Dios siempre escuchamos está el poder verdadero para cambiar nuestras vidas. Doy gracias a Dios que podemos adorar en esta iglesia donde no solamente estamos los adultos, sino que también están los niños. Siempre me ha gustado mucho el texto que está en Deuteronomio 29:29 que dice: las cosas secretas son de Jehová nuestro Dios, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos desde ahora y para siempre, a fin de que así se pueda cumplir toda palabra que está en esta ley. Así que así como estamos, vamos a inclinar nuestro rostro para orar. Querido Dios, en esta hora nuevamente nos presentamos delante de tu presencia, rogándote que tú puedas descender en esta hora con el poder del Espíritu Santo y puedas guiarnos en el estudio, que pueda convencernos, Señor, motivarnos a asumir el compromiso de la misión que nos has dado de predicar este mensaje. Gracias porque tú nos has hecho sentar en los lugares celestiales, pero necesitamos asumir el compromiso de anunciarles a otros que necesitan llegar allí al cielo, como cantaba esta alabanza, para que ellos también sean partícipes de lo que has preparado para tus hijos. Te lo pedimos, Padre, humillados delante de ti con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero leer un texto que está, en uno de los libros del Espíritu de Profecía, El conflicto de los siglos, habla la historia de los reformadores. En la Edad Media hubo un periodo de profundas tinieblas espirituales, donde a la gente no se le permitía tener acceso al mensaje de la verdad, simple y llanamente. Había que acatar las instrucciones que en materia de fe dictaba el clero del sistema religioso. Y Dios no se quedó de brazos cruzados. Dios preparó un plan y ya estaba concebido en su palabra que de los tiempos Dios había de levantar lumbreras. De hecho, se llamaron, estos reformadores se llamaron lumbreras, que iban, luceros de la reforma, que iban en ese tiempo de tinieblas a alumbrar la luz que Dios había revelado en su palabra. Uno de esos fue, tal vez no el precursor, por decirlo así, tal vez el precursor de una era, porque ya desde los valdenses había un grupo de personas que habían asumido el compromiso de, contra todo impedimento, contra toda contradicción, ellos manifestarse fieles a lo que Dios había establecido en su palabra. Pero yo estoy hablando de John Wycliffe. John Wycliffe, a mí me impresiona mucho la forma en que este hombre asumió el pregonar el mensaje, con la valentía que lo hizo y las circunstancias que lo rodearon. Y no quiero decirlo con mis palabras, quiero ser fiel a lo que está escrito en este libro. Y voy a leer un poquito de esta, para sacar algunas expresiones que tienen que ver con lo que nosotros queremos estudiar hoy. Dice que, como los reformadores que se levantaron después de él, Wycliffe en el comienzo de su obra no pudo ver hasta dónde ésta lo conduciría. Dice que él no se levantó deliberadamente contra el error del clero. O sea, no fue que él comenzó a protestar contra el clero. Él simplemente comenzó a vivir la verdad. Y el simple hecho de él vivir la verdad automáticamente lo puso ¿en qué? En confrontación con el error. Así que conforme iba discerniendo con mayor claridad los errores en ese tiempo, iba creciendo y presentando con mayor ardor las enseñanzas de la Biblia. Veía que al pueblo se le había desterrado la oportunidad de tener ellos el privilegio por sí mismos de comprobar, como hacían los bereanos cuando le predicaban,
ellos ir a la Biblia, porque la Biblia fue dejada por Dios para que nosotros tengamos esa fuente de luz y de inspiración. Y entonces él entendía que no estaba bien y él comenzó a hablar de estas cosas. Pedía que fuera restituida la Biblia al pueblo y que se estableciera de nuevo su autoridad dentro de la iglesia. Perdónenme que yo no sé manejarme mucho con esto, pero bueno, que se restableciera la autoridad de la Biblia dentro de la iglesia. Y dice que era un maestro elocuente, sí, él tenía muchas virtudes, era abnegado y un buen predicador, pero eso no era lo que más importaba. Lo que más importaba de Wycliffe era que su vida cotidiana era un reflejo de las verdades que él predicaba. Eso era lo que impresionaba. Wycliffe encontró el evangelio y comenzó a vivir el evangelio. Él tenía dotes, talentos que Dios le había dado. Pero lo que Dios resalta aquí en este texto es que en la vida de él era una demostración de la verdad que él predicaba. Y su conocimiento de la Sagrada Escritura, la fuerza de su argumento, la pureza de su vida y su integridad y valor inquebrantable le trajeron la estimación y la confianza. Hay personas, muchas personas que salieron del error simplemente porque tuvieron contacto con Wycliffe, porque lo vieron, porque en algún momento se toparon con alguna enseñanza que él estaba dando y por ahí decidieron y se sintieron tan libres, tan bien de que encontraran la oportunidad de que alguien les ayudara a conocer la verdad y esa verdad lo hiciera libre. Pero así como había muchas personas que estaban alegres por esto, automáticamente esto le conllevó a él a encontrarse con un problema, porque dice que a medida que esto sucedía, los caudillos del papado se llenaron de ira al observar que el reformador estaba adquiriendo una influencia superior delante del pueblo y planearon inmediatamente, ¿qué cosa? Planearon un ataque. Wycliffe estaba consciente, él estaba convencido de que esto le iba a costar la vida. Ya había algunas personas que se habían levantado y ya él era consciente de la persecución que acompañaba a aquellos que decidían ser fieles a la verdad. Pero me impresiona esta expresión que dice que aunque él estaba consciente de esto y que tal vez esto entre la unión que tenía el rey con el sistema le llevarían a la ruina y a la hoguera, dice que a pesar de esto su valor no disminuyó, hermano. El valor con que él comenzó, eso no fue un motivo para que él mermara. Al contrario, él asumió un lema y él decía: ¿por qué habéis de esperar lejos la corona del martirio? Predicad el evangelio a los prelados y él mismo entonces, la corona del martirio dice no se hará esperar. Y entonces él decía, ¿qué? ¿Voy a vivir yo conociendo este mensaje para quedarme callado? Entonces él dice, nunca me suceda tal cosa, que venga el golpe, aquí estoy esperando. Impresionante, impresionante. Yo digo que impresionante porque, hermanos, lo que quiero demostrar con la lectura bíblica de hoy y con el estudio que vamos a hacer es que el pueblo de Dios tiene una misión y esa misión tiene desafíos. Y automáticamente cuando nosotros comprometidos asumimos la misión de Cristo, nosotros vamos a recibir ataques. Pero como Wycliffe, nosotros tenemos que tomar la decisión de, o si nos quedamos callados ante las represalias del enemigo hacia nuestra devoción a la verdad, o si por el contrario, con valor, que es una palabra que significa en la Biblia denuedo, con valor nosotros seguimos cumpliendo. ¿Por qué? Porque sabemos y conocemos al Dios que nos ha llamado a cumplir ese mandato. En Wycliffe no disminuyó a pesar de las amenazas. Sabía que eso le iba a causar la ruina, pero él avanzó hacia adelante. Hoy día el enemigo utiliza esa estrategia de amenazar, de causar problemas, de perseguir a los que deciden predicar la verdad. Y tal vez si usted se compromete con el evangelio, posiblemente a usted le va a suceder esto. Y nosotros tendremos que tomar una decisión. ¿Nos quedamos callados o seguimos hablando? Pase lo que pase. Si nos quedamos callados, usted puede estar seguro que el enemigo se aquieta con usted. Él dice, este está tranquilo. Como él no está
haciendo nada, yo no tengo que atacarlo. Ahora sepa que si usted se levanta y dice, no, yo voy a predicar el mensaje de Dios, sepa que lo va a atacar. Ese es el desafío. O sea, el cumplir la misión tiene un desafío, pero Dios estará con usted dentro de ese desafío. Así que Wycliffe, Dios lo protegió. Puede ser el caso de que Dios nos proteja o no, no importa. Nosotros sabemos que tenemos en Cristo la victoria ganada. Nosotros tenemos vida eterna y no importa nuestro cuerpo, porque cuando el Señor se manifieste, nosotros reinaremos con Él para siempre. En el caso de Wycliffe, aunque ellos querían echarle mano, dice que Dios lo protegió. Un día en su iglesia estaba preparando la comunión, cayó con una enfermedad y ahí murió tranquilo. Pero esta gente, con su empecinados en hacer el mal, años después hasta excomulgaron los huesos de Wycliffe y los quemaron porque ellos querían llevar al hombre a la hoguera. Pero en el libro del Conflicto de los Siglos aparece que esa ceniza, cuando cayó en el río, se fue ahí por esos tributarios cayendo en un río más grande, desembocó en el mar, y así como esa ceniza viajó, era como un símbolo de cómo el evangelio iba a ir esparciéndose, porque un hombre decidió ser fiel y no tener temor y con valor predicar el mensaje de Dios a pesar de los conflictos que eso implicaba. Así que el tema de esta mañana se titula así: la misión y los conflictos del remanente de Dios. Yo quiero que vayamos a la palabra de Dios en el libro de Mateo capítulo 24, porque Jesús dio a entender esta relación de la misión y el desafío cuando hablaba de su regreso, del día del Señor. Ustedes conocen ese texto, nosotros no lo vamos a leer así completamente, simplemente queremos destacar, tratar de encontrar esta correspondencia, este patrón que se cumple siempre que alguien decide predicar el evangelio, porque el propio Jesús lo dijo. Usted arranca el texto y ellos llegan un momento a preguntarle a Jesús: Señor, dinos, ¿cuándo van a ocurrir estas cosas? Y el Señor dice: mira, habrá guerras, rumores de guerra, hambre, terremotos. Estas cosas no son todavía el fin, esto es el principio de dolores. Y dice: vendrán falsos profetas, a muchos engañarán. Y ya cuando se va acercando por ahí, dice el 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y acuérdense que ahí estamos hablando del amor ágape, que nos enseñó el maestro el fin de semana pasado, el amor de Dios, el amor de la gente que es el amor de Dios, el amor que pone Dios en nuestros corazones. Y dice: pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y concluye, o sea, llega al clímax de este primer relato diciendo: entonces será predicado el evangelio del reino en todo el mundo por testimonio a todas las naciones, y entonces sí vendrá el fin. Así que él comienza a relatar una serie de sucesos que iban a acontecer. Todavía no es el fin, pero llega y dice: bueno, pero cuando sea predicado el evangelio del reino por testimonio a todas las naciones, ahí sí llegó el fin. Pero interesantemente él arranca entonces como una secuencia siguiente de ese relato y dice: por lo tanto, cuando veáis la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee que entienda, los que estén en la azotea no desciendan. Y comienza y sigue hablando: orad para que nuestra huida no sea en sábado. Entonces si alguno dice: allí está el Cristo, no vayáis, no le creáis, porque así como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así vendrá. O sea que Cristo inicia otro relato para culminar nuevamente con el evento del fin. Y dice ya el 29, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, entonces escuche bien, él dice: el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos, dice, serán conmovidas. Entonces inmediatamente aparecerá la señal del Hijo del Hombre viniendo en las nubes de los cielos con gran poder y gran gloria. Así que hay dos cosas en los dos relatos de Cristo que convergen en un mismo evento, que es el fin, que significa la venida de Cristo. Y esas dos cosas, de un lado está que lo que está junto antes del fin es la predicación del evangelio por testimonio, y lo otro que está justamente antes de que venga la señal del Hijo de Dios es que el sol no dará su resplandor, la luna tampoco, las estrellas caerán y las potencias de los cielos serán conmovidas. Esto nos induce a nosotros a pensar
que la predicación del evangelio, que está justo antes del fin, tiene algo que ver con la conmoción de la potencia de los cielos, porque está justo antes también del fin. Lo que implica que, en un sentido, la predicación del evangelio por testimonio conmueve la potencia de los cielos. ¿Qué será este asunto del sol? Bueno, nosotros conocemos que conocemos muy bien que hubo un tiempo donde hubo un cumplimiento literal de estas cosas, ¿verdad? El sol, ustedes conocen ese día oscuro, ¿verdad? El día oscuro. El día oscuro se manifestó el 19 de mayo del 1780 en una parte de los Estados Unidos. Dice que salió el sol, las gallinas se bajaron de los palos, pero al ratico se oscurecía el día y las gallinas volvieron y subieron, y así pasó el día entero. Y en la noche, que era una noche de luna, también la luna. Así que literalmente hablando hubo un cumplimiento en ese tiempo, y en el 13 de noviembre de 1833 hubo una lluvia de meteoritos tan grande que todos por lo menos los que estudiosos de la Biblia estaban de acuerdo de que esto apuntaba a un cumplimiento literal de la profecía que estaba dicha aquí en Mateo 24, 29. Sin embargo, yo quiero invitarlos a que veamos también un cumplimiento espiritual de esto que está anunciando el Señor con la potencia de los cielos. Cuando nosotros nos vamos a Deuteronomio, si quieren nos pueden ir ayudando allí, en el capítulo 4, en el verso 19, usted va a encontrar lo siguiente. El pueblo de Dios se estaba preparando para entrar ¿dónde? En la Canaán terrenal. Y Deuteronomio es como un repaso de todas las advertencias de Dios y de todas las instrucciones que Dios le estaba dando a este pueblo que iba a entrar allí. Y desde el 15, Dios está hablando de una advertencia contra la idolatría. Y usted lee en el 19 y dice, mira, no sea que cuando tú estés allí, te pongas a alzar tus ojos, ¿verdad? Y dice, al cielo, y viendo el sol, la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, te dejes seducir y te inclines a ello y lo sirvas, porque Jehová tu Dios lo ha creado para que sean, no te ponga a adorar la creación. En ese tiempo la gente era muy dada a adorar a estos astros. Y ustedes saben lo que representaba esta adoración a estos astros. Era como decir, está adorando a Satanás. Porque el que no adora a Dios en la adoración a los astros es una manifestación de que está adorando al enemigo de Dios. Posteriormente Isaías 34, 4 expresa lo mismo. Y dice allí el Señor. Bueno, ahí Dios de hecho anuncia un juicio grande a las naciones. Pero en el verso 4 dice, todo el ejército de los cielos se disolverá. Y se enrollarán los cielos como un libro y caerá todo su ejército como se cae la hoja de parra, como se cae la higuera. Dios está anunciando una guerra contra las potestades del mal que están representadas por estos astros. ¿Por qué? Porque la gente había puesto en estos astros la adoración. Así que más que lo literal del sol, la luna, las estrellas y las potencias de los cielos, se está hablando de algo espiritual que representa el reino de Satanás. Por eso nosotros estamos concluyendo que cuando se predica el evangelio, se conmueve el trono de Satanás y sus secuaces. Esa es la reacción. Cuando usted predica el evangelio, el trono de Satanás se sacude. La palabra que se utiliza ahí para conmover es shake en inglés. Yo traté de caerle atrás al griego porque estaba aprendiendo unos trucos ahí el fin de semana pasado, pero realmente no pude. Pero lo vi en inglés para hacer más fácil y dice que es sacudir. Hermano, tenga la conciencia que cuando usted predica el evangelio, usted sacude las tempestades del mal. Dios lo está diciendo con claridad. De hecho, si nos vamos a Joel en el capítulo 2, lo vamos a ver con más claridad. Los versos 28 en adelante, el profeta Joel, necesito ayuda para encontrar a Joel. Bueno, estoy en eso. Pero si nos lo pueden poner ahí, yo sé que tanto de amor. Bueno, aquí estoy. Aquí está hablando algo interesante. El profeta Joel está hablando de una profecía del derramamiento del Espíritu Santo. Pero ¿para qué está Dios derramando su Espíritu Santo en el tiempo del fin? Es para que se predique el evangelio, hermano.
Dios no tiene ningún otro propósito de derramar su Santo Espíritu, sino es para que con poder la tierra sea alumbrada, con la gloria y la gente conozca que hay un Dios Salvador, que Jesús es nuestro amante Salvador. Así que Él dice, después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán los jóvenes y todo el mundo, dice. Y entonces, fíjense lo que dice el 30. Como consecuencia de eso, está más claro que el agua aquí que dice, haré prodigios en los cielos y en la tierra, sangre, fuego y columna de humo. ¿Y qué dice el 31? El sol se convertirá en tiniebla, la luna en sangre, antes de que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invoque el nombre de Jehová será salvo. Alabado sea el Señor. Y porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el resto, el cual él habrá llamado. ¿Qué es el resto? El resto es el remanente, es la descendencia. Aquí hay un planteamiento claro del mensaje espiritual del gran conflicto entre el bien y el mal, donde usted conoce muy bien que en Apocalipsis 12 y 17 dice que el dragón se va a llenar de ira. ¿Con quién? Con el resto, porque el resto es el que va a asumir el compromiso de manifestar el mensaje de Dios a toda prueba, a toda costa, a todo sacrificio. Entonces ese grupito no le conviene a él. Todo el mundo va a estar por allá tranquilo y él dice, bueno, con esa gente estamos tranquilos. Pero hay un pequeño grupo que dice que comprende, tiene una comprensión más clara del evangelio y dice, yo voy a predicar. Y entonces, pero si tú vas a predicar, ya ahí se conmueve, se sacude el reino y la ira de Satanás viene a atacar a ese grupito. Está claro. Quiero entonces enfocar el aspecto de la misión. En el aspecto de la misión, cuando Jesús habla en Mateo 24:14 y dice, y será predicado este evangelio del reino por testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. La palabra testimonio allí está implicando algo que es un testimonio, pero no porque yo estoy simplemente diciendo algo, sino es porque mi vida representa, yo soy un testigo, o sea, es un testigo. Yo busqué 2 textos en la Biblia donde aparece la misma palabra que se usa allí para testimonio. Uno está en Mateo 8:4, lo pueden poner allí en la pantalla. Allí Jesús había llegado cerca de un leproso. Y Jesús le hace una pregunta un poquito así como, ¿quién no quisiera? El Señor le dice, ¿quieres ser sano? Y el leproso dice, claro, Señor. Y Jesús lo toca. Y el hombre, de estar lleno de lepra, en un instante queda sanito, limpio, hermano. Y entonces Jesús en ese momento le dice, mira, no se lo digas a nadie. Ve y muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda al Cordero Moisés para testimonio de él. O sea, el tipo solamente con ir allí y mostrarse, ya la gente iba a saber que Jesús lo sanó. O sea, yo estoy hablando algo, hermanos, que el testimonio que estamos llamados a vivir no es un testimonio de palabra. Y la gente tiene que ver, tiene que notarse que estamos sanos de la lepra. Yo estaba leproso, pero ahora la gente me ve, pero no tiene lepra. Será predicado este evangelio por testimonio. Y también lo usa en Mateo 10:18. Y este es un texto bastante terrible. Y ahí ya, bueno, aunque no quiera, tengo que mezclar el tema del desafío. Porque aquí el Señor Jesús está hablándole con mucha claridad a sus discípulos de la persecución venidera. Son los desafíos. Y si usted comienza a leer desde el 16, dice, yo los voy a enviar a ustedes como ovejas en medio de lobos. Y dice, sed pues prudentes como serpiente y sencillos como paloma, guardados los hombres porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa mía para testimonio a ellos y a los gentiles. Entonces va a llegar un momento en que el predicar la verdad con denuedo, con valor, sin medir las consecuencias, tal vez va a llevar a algunos de los hijos de Dios a estar ante concilios. Pero ahí Dios lo estará usando usted. No vea eso como una situación, una prueba. No, Dios está cumpliendo el propósito de que usted llegue ahí para que en ese ambiente usted testifique del nombre grandioso de Dios. Eso es lo que dice la palabra con respecto a la misión. Así que en este contexto nosotros nos vamos a Apocalipsis,
en el capítulo 12, el verso 17. Y en el medio está, bueno, en el 12 y 17 está el dragón que se llena de ira contra este remanente que decide tener unas características en su vida. En el capítulo 13 completo es ese conflicto, son todos esos desafíos, esa articulación de poderes del mar con poderes terrenales para atacar a los fieles de Dios. Y luego, después de ese gran conflicto, aún aparece el capítulo 14, 12. Y estos dos versículos de la Biblia, tanto 12 y 17 como 14, 12, habla de los aspectos esenciales de la misión del remanente. Dice que son dos características que el pueblo de Dios en el tiempo del fin deben destacarse. Una, ambos textos enfatizan que durante el conflicto final en la tierra el pueblo de Dios guardará sus mandamientos. Sí, hermano, guardaremos los mandamientos. No, y no un mandamiento, porque el que guarda toda la ley y infringe en uno es culpable de pecado. Incluyendo el cuarto mandamiento que pide la observancia del sábado como día sagrado, porque dice, el dragón se llenó de ira y se fue a hacer guerra contra la simiente, contra el resto, el remanente, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Y después el otro texto en 2:17 dice lo mismo, pero dice, y tienen la fe, guardan la fe de Cristo. Así que el segundo texto, ambos textos también hablan y resaltan la relación, hermano, del pueblo de Dios con Jesús, que se mantienen fieles al testimonio, es decir, creen todo lo que dice la Biblia de Jesús, de cómo nació, de cómo creció, de su ministerio. Lo creemos porque está en la palabra, pero se mantienen fieles, tienen la fe de Jesús, porque dice que significa que es tener plena confianza en Él y permitirle que Él guíe nuestra vida y que nos apropiemos de su justicia para cubrir nuestros pecados. O sea, estos dos textos nos brindan una comprensión bastante equilibrada entre lo que es la ley y la gracia, entre lo que son la fe y las obras. El pueblo de Dios en el tiempo del fin tiene que comprender la justificación por la fe desde ese punto de vista. Tenemos que cuidarnos de caer en las dos zanjas del legalismo por un lado y de la gracia barata, pero estaremos convencidos de que no guardamos la ley para aportar ningún mérito a nuestra salvación, sino que Cristo nuestro Salvador nos justifica y por amor a Él guardamos la ley. Hermano, esto es sumamente interesante. La obediencia será una respuesta de amor debido a que Jesús ha perdonado nuestros pecados y lo ha cubierto con su justicia. Y la verdadera justificación por la fe no invalida la ley. Y la comprensión de ese equilibrio, eso es lo que se conoce como el Evangelio eterno. Que Jesús vino y murió y con su sangre me salvó de haber yo violado la ley. Ese es el Evangelio eterno. Esa es la buena noticia. Esa es la misión de predicar las buenas nuevas de salvación. Pero ¿cómo lo vamos a predicar? Diciéndole a los demás que usted tiene que guardar la ley, porque esto no es así, hermano. Es que el carácter de Cristo se refleje en mi vida de manera tal que la gente vea que yo realmente vivo la verdad que predico. Ese es el texto. Y yo quiero buscar 3 textos que confirman categóricamente esto en la Biblia. Romanos 11, los versos 5 al 7. Dice allí la palabra del Señor. Miren qué bonito. Así también, aún en este tiempo, ha quedado ¿qué cosa, hermano? Un remanente. Escogido por gracia. Alabado sea el Señor. No hay mérito en ese remanente. Él guarda los mandamientos de Dios, pero fue escogido por gracia. Y dice, ya no es por obra. De otra manera, la gracia no sería gracia. Y si es por obra, no es gracia. De otra manera, la obra no sería obra. Bueno, esos son esos trabalenguas de Pablo, pero que son muy interesantes para decirnos lo grandioso de nosotros manifestar este equilibrio en nuestra vida. Estamos llamados a comprender esta verdad en este tiempo. Si no la comprendemos, no podremos predicarla. Efesios 2, bueno, este texto es bastante conocido. Dice el verso 5 hasta el 10. Aún estando nosotros muertos en pecados, Cristo nos dio vida juntamente, porque por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros
las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe, pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviéramos en Él. Alabado sea el Señor. Este equilibrio, hermano, tenemos que abrazarlo. Así que ya en Apocalipsis 14, 6 y 7, entonces se ve este remanente cumpliendo con la misión, y dice: vi un ángel volar por el cielo con el evangelio eterno. ¿Qué es el evangelio eterno? Esta comprensión equilibrada entre la gracia y la ley de Dios. Predicando, dice, por toda la nación, diciendo: temed a Dios, denle gloria, porque llegó la hora de su juicio. Y adoren a aquel que es el creador del cielo, la tierra y de las fuentes de las aguas. Y cuando predica así, no es más que una reiteración, está cumpliendo lo que fue la gran comisión en Mateo 28. Pero antes de eso, el texto que estamos analizando, en Mateo 24, 14, está diciendo: será predicado este evangelio. Hay una comisión implícita allí para el remanente. Y entonces, Apocalipsis 14, 6 repite esta gran comisión de Cristo para el tiempo, para el fin del mundo, y esto concuerda con lo que leímos anteriormente de lo que es la esencia del evangelio, que es esta comprensión equilibrada entre la ley y la gracia. Así que la misión fundamental del remanente está conformada por dos cosas. Primero, comprender la justificación por la fe para que podamos vivirla. Porque si no la comprendemos, será difícil vivirla. Y luego, comprenderla para que podamos proclamarla. Miren, esto es un jueguito. Tenemos que comprenderla para vivirla y tenemos que vivirla para proclamarla. Porque siempre se ha dicho por ahí que el maestro enseña poco por lo que dice. Enseña algo por lo que hace, pero fija aprendizajes eternos por lo que es. Tenemos que ser eso. Tenemos que dejarnos de tratar a los demás con legalismo, porque comprendemos que a nosotros Cristo nos ha dado su gracia. Y la buena nueva es que si nos dio la gracia a nosotros y nos salvó, hay salvación para el que está en pecado. Y antes que una condenación, yo tengo que llevarle a esa persona esperanza en que hay un Cristo crucificado que es un Salvador del mundo. Hermanos, tenemos que vivirlo para poder proclamarlo. Necesitamos una comprensión de esta dinámica de la salvación. Yo creo que esto debe predicarse en las iglesias. En nuestra propia iglesia necesitamos una comprensión de esto. Porque eso es lo que nos va, eso es lo que el Espíritu Santo, es la disposición nuestra para que el Espíritu Santo entonces se derrame con poder y nosotros acabemos la obra, porque Cristo tiene que venir. Yo quiero, como cantó la hermana, llegar al cielo. Esto es una realidad. Así que finalmente la justificación por la fe en el contexto de la misión no es solamente una doctrina, es un estilo de vida, hermano. Es un estilo de vida con Cristo, que solo podemos compartir con los demás cuando se ha convertido ya en nuestra forma de ser. Es que la gente nos va a ver actuando, nos va a ver en el trabajo, nos va a ver donde sea, y ya la gente va a comprender lo que somos. Por encima de todo esto, la misión de los hijos de Dios, de los adventistas del séptimo día, del remanente, de los que han de cumplir con esto, sea quien sea, es conocer personalmente a Jesús, nuestro Salvador, y exaltarlo ante los demás como el Salvador del mundo. Es ahí en Jesús, en nuestro Salvador, que cobra sentido todo el otro mensaje que tenemos, el mensaje pro salud, el sábado, el juicio, todo, la ley, todo el mensaje que tenemos cobra sentido en Jesús, nuestro Salvador. Habiendo explicado esta parte, ya voy a tomar, quería terminar ya la 15, pero hablé mucho, pero voy a tomar un par de minutos para terminar el desafío, porque hablé de la misión. Ya vimos que está implícito un desafío. Predicar el evangelio significa sacudir el reino del enemigo, y eso tiene consecuencias. Cuando veíamos en Joel que derramaría el Espíritu y entonces la potencia de los cielos caerían, usted se va desde que la iglesia primitiva inicia,
usted va a ver esto. Allí en el Pentecostés se derramó el Santo Espíritu de Dios. Nosotros podemos irnos al libro de Hechos. Quiero pasar esta parte bastante rápido. E inmediatamente, desde que Pedro y esta gente reciben, ¿qué dice la Biblia que pasa? Pedro se levanta con una fuerza antes no conocida, con un valor, y comienza, ¿qué cosa? A predicar. Y dice que con una predicación se convirtieron, ¿cuánto, hermano? 5,000. Mire, predicó a Cristo. Pedro no se puso, está hablando Pedro predicó a Cristo Jesús. Y hay un texto que me agrada mucho en el transcurso de esa predicación, que él dice en el capítulo 2 de Hechos, en el verso 25, él dice, pues David dice del Señor, veía al Señor siempre delante de mí. Y él decía, porque Él está a mi diestra, yo no seré qué cosa, hermano. Pero la predicación del evangelio conmueve, sacude el reino del mal, pero el que está predicando en Cristo está firme, afirmado en la roca de la salvación. Él no será conmovido. Hay un desafío que se va a levantar, persecución, porque cuando él predicó allí, después con Juan se fue al templo, sanaron un cojo, y ese hombre tan contento, Pedro le presentó a Jesús, y ese cojo tan contento, y era agarrado de ellos. Y entonces la gente venía, ve ahora, miren cómo este muchacho, sanado, ahora se convirtió en un misionero, comenzó a llamar gente por el suceso, de la alegría que tenía, el gozo que trae la salvación. Y ahora cuando llega la gente, dice Pedro, hermano, pero aquí está, a predicar de nuevo, y arrancó con otro sermón. Y volvieron y se convirtieron en un grupo grande de personas. Pero inmediatamente sucedió eso. ¿Qué hicieron? Pues se juntaron esa gente y fueron a buscar. Miren ustedes, vengan acá, lo llevaron al concilio. Los amenazaron. Y yo quiero que vayamos a ver, ya en el capítulo 4 está hablando de esa relación cuando lo llevan allí y lo amenazan. Alguien le dice, miren, esa gente están hablando con un denuedo que no son el Pedro y el Juan que nosotros conocíamos. Algo tienen esa gente. Cuidado. Y entonces, ¿qué haremos con estos hombres? El verso 16. Porque de cierto, señal evidente ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que viven en Jerusalén. Y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más en el pueblo, amenacémoslos. Para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este mundo. Yo no sé, hermano, si el enemigo también te ha amenazado a ti. Y tú has decidido estarte callado. Eso es normal. Si se predica el evangelio, te van a amenazar. Pero miren la respuesta de Pedro. Entonces le llamaron ordenaron que de ninguna manera hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan respondieron diciéndole, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y hemos oído. Alabado sea el Señor. Hermano, esa gente estaban tan decididos que a pesar del peligro, dijeron, nosotros no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y hemos oído. Yo le pido a Dios que nos dé su Espíritu Santo para que hagamos eso. Esta semana han estado, desde la semana pasada, muchas noticias de un adolescente que es activista ambiental, que tuvo el valor, la gallardía. Yo no sé, yo sé que eso es un tema que lo podemos estudiar después porque yo creo que hay un cumplimiento profético en esas cosas, pero fuera de esto, lo que estoy diciendo es que ella, una jovencita de 14 años, se para en la reunión general, la Asamblea General de las Naciones Unidas, y con valor le habló a todos esos presidentes del mundo entero. Miren, ustedes creen que el mundo tiene que salvarse. Y alguien con tanto valor se para en un escenario así para hablar de un pseudo mensaje de la salvación del mundo. Nosotros tenemos el verdadero mensaje de salvación. Y todavía no he visto el primero de nosotros que ha ido allí a hablar con ese valor. Quiera Dios que en esta generación ahí hay unos jovencitos, dentro de poco, 13, 14 años, una niña la podamos ver en las Naciones Unidas diciendo, Jesús es el Salvador. No podemos dejar de hablar lo que hemos visto y lo que hemos oído. Y entonces, importante, hermano, la fuerza no viene de nosotros. El valor no es intrínseco en este que está aquí. Dice que ellos, como quiera, fueron amenazados, y el verso 23 dice, al ser puestos en libertad,
vinieron a lo suyo y contaron todo a los principales sacerdotes y a los ancianos le habían dicho. Ellos al oído alzaron sus voces unánimes a Dios. Miren, esa gente se fueron a la iglesia a orar, hermano. Y le dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Lea el Salmo 2 después para que usted vea que el Señor dice, el Señor se reirá, se va a burlar de ellos. El Señor puso a su rey, a su Cristo como rey y todas las naciones la van, le va a dar su tablazo. ¿Por qué se amontinan contra su Cristo? Y verdaderamente se unieron en esta ciudad Herodes, Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para atacar a dos hombres infelices que lo que estaban era hablando de la verdad de Cristo. Así se van a reunir. Es el desafío grande que tiene el remanente, que nos van a perseguir, nuestra reputación la van a machucar, nos van a asustar. Pero tenemos que orar. Y dice, y el pueblo de Israel contra su santo Hijo Jesús, a quien ungiste, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con toda valentía hablen tu palabra. Mientras extiendan tu mano para que se hagan santidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y cuando terminaron de orar, el lugar en que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y hablaban con valentía, con denuedo, la palabra de Dios. Yo quiero que eso suceda en nosotros, hermanos. Nosotros tenemos que orarle al Señor por esa valentía. Bueno, resumiendo, conocen de ahí, llamaron a algunos discípulos para que sirvieran. Ahí estaba Esteban. Esteban también levantó la voz. ¿Y sabe qué pasó? Se desató persecución contra Esteban, lo llevaron y lo apedrearon. Todo era un símbolo de Cristo, porque a Cristo ¿te acuerdas una vez que a Jesús lo iban a apedrear cuando fue al templo? Lo iban a apedrear. Esos son los desafíos de predicar el mensaje. Y a Esteban lo apedrearon. Y ahí mismo se desató una persecución y comenzó la dispensación del evangelio, porque los cristianos que estaban tranquilos, esa persecución lo hizo correr, y donde quiera que iban por ahí, bueno, el nombre de Cristo se fue regando. Y entonces Pablo, que respiraba una amenaza de muerte, comenzó a predicar. Y yo no tengo tiempo para leer esto ya, pero yo quiero que usted comience a leer. Lea el libro de Hechos hoy. Desde el verso 3, del capítulo 13, que el Espíritu Santo lo comisionó. Y en el primer viaje misionero de Pablo con Bernabé, donde quiera que iban, ¿sabe qué pasaba? Que ellos hablaban con valentía. ¿Y sabe qué pasa? Los judíos hacían y dicen alborotaban la ciudad. Y cuando se usa el texto alborotaban la ciudad, ¿sabe cuál es la misma raíz de la palabra? La conmoción de las potencias de los cielos. Porque cuando llegaban a predicar, ¿qué pasa? Se conmueven el reino del mal. Se tiene que manejar, se tiene que sacudir. Y a Pablo los apedrearon, lo llevaron a un sitio, lo metieron preso en Filipo, le dieron galletas, bofetones, todas las cosas. Pero aún así agarró para un segundo viaje misionero, vino al concilio de Jerusalén, agarró para un segundo viaje misionero, y así estuvo hasta que llegó al templo de Jerusalén. Y cuando llegó allí, en aquel último viaje al templo, dice que Hechos 21:30, fíjense lo que dice. Yo he hecho un vuelo de Hechos 4 al 21, muy rápido. Y miren lo que dice Hechos 21:30. Toda la ciudad se alborotó y se agolpó el pueblo esperando fuera del templo. A Pablo lo arrastraron fuera del templo, inmediatamente cerraron las puertas. Dice, se alborotó. Esa palabra se alborotó, se conmovió. Es lo mismo que estamos hablando. La predicación del evangelio va a crear una conmoción a la fuerza del mal. Y Pablo fue llevado al concilio. De ahí apeló al César, pasó por donde Festo, por donde todo eso prelado. Finalmente llegó donde el rey Agripa. Y cuando llega donde el rey Agripa, en Hechos 25, dice que comenzó a hablarle. Y vamos a ver desde el verso 23, fíjense que dice allí, al otro día viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa y entrando a la audiencia con los comandantes y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo fue traído Pablo. Entonces Festo dijo al rey Agripa
y todos varones que están aquí junto con nosotros, aquí tenéis a este hombre respecto al cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén. En el 26, fíjense que dice, entonces Agripa dijo a Pablo, se te permite hablar. Ya en ese nivel, Pablo, ¿usted sabe cómo estaba? Pablo estaba, miren, encadenado. Pablo era un peón de Roma. Pablo iba donde lo llevaban. Pero así fue de lugar en lugar hasta que llegó a la misma presencia del rey. Y ya tenía plan de ir a Roma porque había apelado al César. Y aunque nosotros vemos esto, Pablo comienza a hablar de todas las cosas. Y entonces al final, miren lo que es tener el compromiso con la misión. Que en el verso 24 del capítulo 26, diciendo estas cosas en su defensa, Festo en gran voz le dijo, Pablo, tú te estás volviendo loco. Las muchas letras te vuelven loco. Pero él le dijo, mira, yo no estoy loco, excelentísimo Festo. Miren el respeto con que hablaba. Eso es vivir la fe, eso es vivir el evangelio. No es llegar allí y que incomodarse y privado y que no. Excelentísimo Festo, yo no estoy loco, le dijo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. El rey delante de quien también hablo con toda confianza sabe estas cosas, pues no pienso que la ignora, porque no se ha hecho esto en ningún rincón. Y entonces de una vez le lanzó la invitación al bautismo al rey, le dice, ¿crees, rey Agripa, a los profetas? Como quien dice, vamos, bautízate. Y él dijo, yo sé que cree. Entonces Agripa dijo, Pablo, por poco tú me persuades a que me convierta. Oye, ese tipo predicando ahí en la corte del rey. Y entonces Pablo le dijo, por poco, dice, ya sea, quiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen. Él estaba predicándole a todo el mundo, fuera hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Porque la palabra no está esclava, no está presa. La palabra de Dios es libre y nos da libertad. Así que mientras el relato transcurre en dos niveles, por un lado vemos a Pablo encadenado, se le tiene que permitir hablar, está ahí como un peón de Roma, pero el lector más perceptivo tiene una segunda línea de pensamiento. Ve a un hombre que lo ha llamado Cristo y le ha dado un mensaje y lo ha mandado a predicar a la corte del rey. Y no es un hombre que está esclavo, sino que es un hombre que tiene un mensaje de verdad. Cuando nosotros vamos a Hechos 16, vemos que Dios le dio esa comisión. A Hechos 10:16 vemos que Dios le dio esa comisión. Y le dijo, Él me ha sido escogido instrumento para llevarme un mensaje ante todo, ante reyes. Pablo simplemente estaba cumpliendo el mandato de Cristo. Hermanos queridos, lo que fue nuestra lectura bíblica en Efesios 6, nos dice la palabra del Señor. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en su fuerza poderosa. Él es que es fuerte, Él es que es poderoso, vestido de toda la armadura de Cristo, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y Él reconoce y dice, cuando predicamos el evangelio, cuando nos entregamos a Dios, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones donde, celeste, ahí está la conmoción de las potencias de los cielos. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo. Y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el celo por anunciar el evangelio de paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orad en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu, y velad en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas y con denuedo hable de él como debo de hablar. Que el Señor te bendiga.